¿ya? Y analizar conceptos funcionales articulares. De ahí vamos a tener una set de como varias cosas que vamos a ver, como mini ejercicios, cosas que usted pueda como seguir practicando, lo que entiende de ¿no es cierto?, las funcionalidades musculares. Esto es lo que está pensado para hoy. ¿Ya? Así que obviamente vamos a partir con la pelvis o el cinturón pélvico. ¿Ya? ¿Qué es? El pelvis o el cinturón pélvico es un anillo articular. Si nosotros tenemos una cintura escapular, ¿no es cierto? Perdón, sí, una cintura escapular, también tenemos lo que se conoce como una cintura pélvica, y que está constituido, ¿no es cierto?, por un anillo osteoarticular, que son dos articulaciones sacroiliacas, ¿no es cierto? Una hemipelvis, ¿no es cierto? O la hemipelvis podríamos decir, que el ilion isquion y pubis, y una articulación interpubiana. Entonces nosotros podemos ver acá, ¿no es cierto?, donde está una hemipelvis, otra hemipelvis, ¿no es cierto? La articulación sacroiliaca, una, ¿no es cierto?, en conexión con una hemipelvis y una conexión con otra hemipelvis, ¿no es cierto? Y acá tenemos de esta hemipelvis que se junta en su parte anterior o se unen o articulan en su parte anterior a través de una articulación interpubiana, ¿ya? Y si ustedes ven bien, el cinturón, a grandes lógicas, lo que tiene es justamente la capacidad de la transmisión de carga, ¿ya? Transmisión de carga desde y hacia la extremidad inferior. Entonces, bien interesante porque es justamente esta estructura, ¿no es cierto?, lo que confiere ciertas características biomecánicas que permiten la transmisión de carga y su funcionamiento es bien particular, ¿ya? Como primera función, ¿no es cierto?, está que tiene una protección y sostén visceral, ¿ya? Son tractos viscerales referentes a la micción y a la defecación. ¿Qué quiere decir eso? Vejiga, próstata y otros órganos. Es decir, son los órganos relacionados con el piso pélvico los que están, ¿no es cierto?, siendo protegidos por esta estructura ósea, que conocemos como el cinturón pélvico, ¿ya? Aporta base estable al tronco. Dada la estructura anatómica en la que enfrentamos, donde un cinturón que permite la distribución de carga de manera eficiente o de muy buena manera, es una base estable del tronco. O sea, no hay que olvidar la relación, ¿no es cierto?, que existe entre pelvis ¿no es cierto?, cinturón pélvico con toda la columna, ¿ya? Y eso usted lo vio, ¿no es cierto?, en la clase de columna a través, ¿no es cierto?, el ritmo lumbopélvico, y es súper importante tenerlo claro, ¿ya? Entonces, una tercera función, como yo se la mencionaba, es la absorción y transmisión de carga hacia las extremidades inferiores, hacia y desde. Y es tremendamente importante, ¿ya? Usted ve acá esta línea de acción, usted como debe saber, el cuerpo humano, o más que el cuerpo humano, la anatomía humana, está formada por un péndulo invertido en donde 2/3 de la masa están del tronco hacia arriba. Entonces la pelvis lo que hace justamente es poder soportar la carga de 2/3 hacia arriba o recibir la carga de 2/3 hacia arriba, ¿ya? Y en su, ¿no es cierto?, y en su unión con a través de la articulación coxofemoral con la cadera, transmitir también, recibir la absorción de energía que viene desde la extremidad inferior por estar en contacto con el suelo. Entonces es un constante va y viene, ¿no es cierto?, de transmisiones de carga entre la extremidad y el cuerpo superior o la parte superior de del cuerpo, el tronco, ¿ya? Y movilidad, lo importante acá es disminuir tensión en el anillo pélvico. Em, Tiene una pequeña movilidad en general, ¿no es cierto? Se dice que estas articulaciones son móviles, pero la gran gracia que tiene es que este conjunto de cinturón pélvico se mueve como en hemibloques, ¿no es cierto?, base a dos giros articulares que tiene, que son básicamente la articulación sacroiliaca, ¿no es cierto?, y la interpubiana, ¿ya? Y eso permite, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en patrones como la marcha, hayan ciertos desfases, en donde una hemipelvis gire y la otra no, y permita, ¿no es cierto?, el movimiento asíncrono que hay entre extremidades o el movimiento de péndulo entre uno y otro, ¿ya? O sea, nos enfrentamos a una estructura, ¿no es cierto?, que en su totalidad está pensada para el sostén, tanto, ¿cierto?, visceral como absorción de carga, y que aporta ciertos aspectos de la movilidad, tal como lo aportaba, ¿no es cierto?, el hombro y todo el cinturón que hay, ¿no es cierto?, en la extremidad superior, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos repasando un poco, y vamos ya articulación por articulación, y partimos con la querida articulación sacroiliaca. Primero partimos con el tipo de articulación, ¿ya?
El tipo de articulación sacroiliaca, ¿no es cierto? Es una combinación de diartrosis plana y sin artrosis, ¿ya? Em, Acá podemos ver una vista, ¿no es cierto? Un corte horizontal, una vista superior, donde vemos que aquí está, ¿no es cierto? La hemipelvis, ¿no es cierto? Una pelvis o el hueso ilíaco, como usted quiera llamarlo. Y aquí está ya la unión. Y uno empieza a ver ciertas características de esta unión, ¿ya? ¿Cuáles son sus superficies articulares en ese caso? La carilla articular del sacro y la carilla articular del ilion, ¿ya? Que tienen, por decirlo así, una forma de boomerang con concavidad hacia posterior, ¿ya? Mire, es como una forma de boomerang. Esa es la idea, ¿no es cierto? Como que, ¡fum! Ahí. Esa es la forma que uno deberá ver. Y posee numerosas elevaciones y depresiones de contorno recíproco, y eso es lo interesante. Podríamos decir que tiene como una característica ahí como rugosa, ¿ya? Y tiene esta característica justamente que tiene esta elevación y depresión recíproca que permiten, ¿no es cierto?, como una fijación, una unión particular. No, algunos lo han descrito como casi como que engranajes, pero me gustaría decir que son engranajes, pero no, porque no son tan simétricos entre sí. O sea, no es como que haya una depresión y una elevación constantemente de manera simétrica como lo hay en un engranaje, pero sí se asimila a eso, ¿ya? Y una característica un poco ya a diferencia de un poco ¿no es cierto?, entre sexos, ¿no es cierto?, que es que las articulares del hombre son un poco más rugosas que las de las mujeres, ¿ya? ¿Qué podría implicar eso? Así como le pregunto de entrada, ¿qué implicaría que el del hombre sea un poco más rugoso o más rugoso que la mujer, como se ha descrito anatómicamente? ¿Se le ocurre? Diga. Podría ser en la transmisión de las cargas, que mientras más rugoso puede transmitir un poco más de cargas. Puede ser, sí. Pero eso también es lógico porque tengo más zonas de contacto y como tengo más zonas de contacto era una mejor transmisión de carga. Es un razonamiento muy válido. Pero también algo importante, la movilidad. Si yo tengo algo como simila, comillas, un engranaje asimétrico, un engranaje no simétrico, tengo algo como hay mayor rugosidad, hay mayores, como sea esto, como se, por decirlo así, como, eh, sí, engranaje es la mejor que puedo escribirlo, hay mucha menor movilidad, ¿ya? Eso se plantea un poco en gracias a las características y la rugosidad que hay, ¿ya? Entonces, si nosotros un poco la miramos, ¿no es cierto?, esta articulación, podemos ir viendo cómo se va anexando entre lo que es el ilion y lo que es el sacro desde una perspectiva lateral, ¿ya? Y es bastante interesante esta característica de lo que estamos viendo, porque eh, se ancla si bien es como en el plano lateral, yo puedo ver que acá está como dibujado esta parte, y acá está la carilla articular y ahí está la otra carilla articular, ¿ves? La forma de boomerang que tiene. Y es bien interesante porque em, justamente esta forma es lo que le permite finalmente generar un súper buen anclaje, ¿ya? Incluso si seguimos repasando, un poco podemos ver cómo es, ¿no es cierto?, la diferencia entre em, hombres y mujeres, ¿ya? Y qué es lo interesante de esto es que obviamente sí hay diferencias entre hombres y mujeres en lo que es la pelvis. Se dice que o se dice, no sé, la característica de la pelvis de mujeres que es más ancha y en ambos planos, ¿no es cierto? Medio lateral y posterior, ¿no es cierto? Y anteroposterior. Por una sola lógica, por la lógica anatómica de que las mujeres están preparadas, ¿no es cierto?, para anatómicamente y fisiológicamente para el parto, entonces tienen que contener, ¿no es cierto?, el lactante, el bebé, perdón, el, el feto en gestación, ¿no es cierto? Entonces, un poco, ¿cuál es la gracia también de lo que se describe de la articulación sacroiliaca o de la pelvis en general? Son dos cosas. Primero, que pasa la línea de acción de la gravedad acá. Entonces, eso es súper importante, porque significa que si pasa la línea de acción de la gravedad, estoy justamente frente
a un punto en donde se junta la fuerza de gravedad, la acción de la gravedad generada por todo el peso del tronco y la extremidad superior y cabeza y cuello, con el soporte que genera, ¿no es cierto?, la fuerza que se genera de reacción para yo poder soportar, ¿ya? Y generalmente se dice que el centro de masa, ¿no es cierto?, generalmente está un poco anterior del sacro, ¿no es cierto?, como ya a nivel más o menos, como a nivel C2 se dice de repente. Pero acá hay una gracia, dada la característica, ¿no es cierto?, de la anatomía, ¿no es cierto?, diferencia entre hombre y mujer, hay una distancia entre la articulación sacroiliaca y donde pasa el centro de gravedad, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre muchas veces? O las fuerzas, ¿qué es lo que ocurre? Que se generan ciertos brazos de palanca que hacen que estén un poquito más alejados, ¿no es cierto?, esta fuerza y genera ciertos torques. Y tiene relación con algo generalmente la hemipelvis o la articulación sacroiliaca de las mujeres un poco más móvil y obedece justamente estas características vectoriales, como las que ven acá, por ejemplo, en el caso de la imagen de la derecha, en donde ustedes pueden ver que la acción de la gravedad cae justo a nivel de la articulación sacroiliaca, pero en el caso del soporte axial de la generación de fuerza que se da por el contacto de las extremidades inferiores, quiero decir, con el suelo, se aleja un poco del eje de giro de la articulación sacroiliaca. ¿Qué implica eso? Implica básicamente que hay una distancia, un brazo de palanca y que produce fuerzas rotacionales. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? Esto es un repaso así anatómico y algo de generación de fuerza en, 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 en detalle. ¿Ya? Bien, medios de unión. ¿Ya? Tenemos varios ligamentos, están clasificados, ¿no es cierto?, en primario y secundario. Perdón, Carolina, ¿qué necesita que explique de nuevo? Mira, la acción de la gravedad, ¿no es cierto?, está muy cerca del eje de giro o de la unión con la sacroiliaca. Esta es la articulación sacroiliaca. ¿Cómo está la línea de la acción del soporte, ¿no es cierto?, vertical, que va desde los pies? ¿Está más cerca o más lejos del eje de acción de la articulación? Está más lejos, ¿no es cierto? Mira, el del hombre pasa directo acá y está muy cerca de la articulación sacroiliaca, muy poca la distancia al eje de acción. En cambio, como este está más lejos, genera un mayor brazo de palanca. Una distancia, recuerde, torque igual es fuerza por brazo de palanca o distancia al eje de giro. ¿Y qué significa eso? Que tengo un vector de rotación mayor en mujeres que hombres. ¿Sí? Ya. Entonces, un poco los medios de unión, tenemos, ¿no es cierto?, los que son perdón, los, los primarios y los secundarios. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los primarios, estamos hablando del ligamento sacroiliaco anterior, que se encuentra, ¿no es cierto?, acá, el ligamento interóseo, ¿ya? El ligamento sacroiliaco posterior, y corto y largo, y de los secundarios estamos hablando del ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, ¿ya? El sacroiliaco anterior, ¿no es cierto?, es un engrosamiento capsular, básicamente. Es un engrosamiento que ocurre, ¿no es cierto?, que está como en la parte anterior. Supongamos, mira, acá está la sífisis del pubis, acá estamos viendo la cara anterior, ¿no es cierto?, del sacro, o la columna con el raquis, con todo el ligamento longitudinal anterior de la columna. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente el ligamento sacroiliaco anterior une entre la parte anterior del sacro en su borde superior con el ilíaco, ¿ya? ¿Qué gracia tiene? Que es un ingresamiento de la cápsula y va desde la cara anterolateral del sacro, ¿no es cierto?, hacia la superior interna del ilíaco. Esa es como la anatomía, el que está marcado, perdón, acá como en, no sé, yo lo veo amarillo, no sé qué lo ven ustedes, soy matado, pero yo lo veo amarillo. ¿Ya? Después está el ligamento interóseo, ¿ya? Que es el que está acá, obviamente, debajo, ¿no es cierto? O más profundo al ligamento sacroiliaco anterior, está el ligamento interóseo, ¿ya?
Son fibras robustas y cortas de este ligamento que unen, ¿no es cierto?, el sacro con el ilion, ¿ya? Y recubren casi toda la totalidad del espacio interarticular. Por eso está destacado, ¿ya? Es el enlace más sustancial de esta articulación, de la articulación sacroiliaca, ¿ya? Y es tremendamente relevante, porque mire, yo retiro formalmente, ¿no es cierto?, el ligamento sacroiliaco anterior y me encuentro con este tejido conectivo denso, ¿no es cierto?, y robusto, que es el ligamento interóseo, ¿no es cierto?, que une finalmente, que está en el espacio interarticular, básicamente, y lo recubre casi todo, ¿ya? Es definitivamente el que confiere la mayor estabilidad, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, tenemos los ligamentos sacroiliaco posterior, que en este corte no veo si lo alcanzamos a ver, anatómico por supuesto. Corto y el largo, ya, que son una serie amplia y fina de ligamentos que se observan por la cara posterior o posterolateral del sacro y que van en sentido superolateral, es decir, ¿no es cierto?, van desde superior hacia lateral, ¿ya? Y tenemos los ligamentos secundarios, que son el ligamento sacrotuberoso, ¿ya? Y el ligamento, ¿no es cierto?, sacroespinoso. El ligamento sacroespinoso es este que está acá, y si usted cree, ¿no es cierto?, en el ligamento sacroespinoso, va, ¿no es cierto?, desde el sacro a la espina ilíaca posterior superior, ¿ya? Y el sacroespinoso va del borde lateral del sacro hacia la espina ciática, ¿no es cierto?, la espina ciática que usted conoce. Entonces, estos son justamente todos los ligamentos que están compuestos, que componen finalmente la articulación sacroiliaca. Son bastantes. Vamos viendo algunos más detalles justamente de estos ligamentos, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver acá en lo que es el ligamento interóseo, entre otras de sus visiones, ¿ya? Y que es bien potente este ligamento porque justamente es un ligamento que va y que une prácticamente toda la parte interna de la articulación, ¿ya? Esta es la articulación sacroiliaca y acá se une, estamos, ¿no es cierto?, en una cara superior. Mire ese ligamento, mírelo. Aquí está la articulación sacroiliaca, ¿no es cierto? Recuerde, las zonas de contacto son no son tan grandes. Acá está la zona de contacto, ¿me está siguiendo anatómicamente? Acá está la zona de contacto. Acá, acá ya no hay contacto articular, o no podríamos decir que es una articulación en sí, pero está el ligamento interóseo, ¿no es cierto? Entonces, eso es tremendamente relevante, ¿ya? La parte anterior, ¿no es cierto? Acá está la columna vertebral, la articulación y toda la parte posterior un poquito en este espacio está cubierto por el ligamento interóseo, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, puede ver los ligamentos, ¿no es cierto?, posteriores o más secundarios. Acá yo puedo ver, ¿no es cierto?, el ligamento sacroiliaco posterior corto y los largos, que son estos que están acá, que van del sacro al ilion, así. Van postero superiores, suben. Van ahí, de acá, acá, de acá, acá. ¿No es cierto? De una carilla lateral hacia y van superolateral. Así. Esa es su orientación. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, tengo los secundarios un poco, que son el sacro tuberoso que está acá, que justamente, ¿no es cierto?, va desde el sacro a la tuberosidad. ¿Ya? Y tengo también, ¿no es cierto?, el que es el sacro espinoso que va de acá a acá. ¿No es cierto? Que va del sacro a la espina ilíaca posterior superior. Bien, si yo, para hacerlo más claro, le hago los dibujos y mire cómo queda. Ahí está. Sacroiliacos posteriores, cortos. Sacroiliacos posteriores, largos. Ligamento sacro, ¿no es cierto?, espinoso. Y el ligamento sacrotuberoso. Bien, ¿tiene alguna duda hasta ahora de esta articulación de la sacroiliaca en cuanto a los medios de unión? Sigamos entonces. Entonces, mire, lo otro interesante de esta articulación es que, ¿no es cierto?, existe movilidad, y medio controversial lo último que se ha visto, que es de la movilidad. Existe lo que se llama la nutación y la contranutación, ¿no es cierto? La anudación, que es lo que incluye una inclinación sacra anterior con una inclinación ilíaca posterior, ¿ya? La contranutación son movimientos del plano sagital.
La contranotación incluye una inclinación sacra posterior y una inclinación ilíaca anterior, ¿ya? Entonces, se dice que son movimientos de poca movilidad, aproximadamente 2 grados en el plano sagital y 1 o 2 grados en el plano horizontal, ¿ya? Es un movimiento bien complejo, es un movimiento bien controversial porque se dice que se mueve harto, pero no es tanto, ¿ya? Pero justamente tiene que aprenderlo así. Cuando yo hablo de nutación, es el sacro el que se anterioriza o rota hacia anterior, y es el ilíaco el que rota hacia posterior, ¿ya? Obviamente, todo esto usted ya debe estar usted ya estar informado en base a, ¿no es cierto?, al ritmo lumbopélvico que usted muy bien debe conocer. Y cuando yo hablo de contranotación, hablamos de la inclinación sacro-posterior y la inclinación sacra anterior. Hay que aprendérselo, hay que saberlo, ¿ya? Si viene un poquito controversial, hay dos cosas que son súper certeras. Al tiro te doy la palabra, Celia. Y es que una es que la articulación posee movilidad, y dos, es que esa movilidad es bastante controversial. Esas son las dos cosas certeras de la articulación sacroiliaca. Y es muy difícil de estudiar la cinemática y la anatomía funcional y biomecánica de esto. Dado mire dónde está esta articulación, está demasiado profunda a nivel anatómico y está en zonas donde no es fácil llegar, ¿ya? ¿Por qué? Por todo el componente, ¿no es cierto?, visceral que hay. Sí, ¿quién iba a hacer una pregunta seria? Sí, buenos días, profesor. Hola. Hola, quería hacerle la siguiente consulta de si la movilidad tiene que ver con el tema de los partos de la mujer o no. ¿La movilidad? ¿A qué te Sí, refieres la con la movilidad? movilidad del sacroiliaca. La movilidad del sacroiliaco tiene que ver con las acciones musculares que vamos a ver ahora que se generan. Esta es es como una Ya. buena articulación, tiene movimiento y se genera. Cuando yo genero marcha y hago una rotación de los ilíacos, por ejemplo, también hay movimientos que están ocurriendo a nivel sacroiliaco, ¿ya? Entonces, Ah, ya. a nivel, no sé, a nivel de, ¿cómo se llama esto? Ya de qué ocurre, porque eso es el embarazo, ¿no es cierto?, una época, un estadio fisiológico particular. ¿Qué ocurre, ¿no es cierto?, con la movilidad del sacro ilíaco a nivel, ¿no es cierto?, cuando hay una mujer en estadio de embarazo? La verdad desconozco, no es mi campo de aplicación, de conocimiento. Hoy en día la quina en piso pélvico es una especialización súper potente y no es mi especialización, entonces no podría mencionar, si menciono algo, no lo haría con la suficiente certeza o evidencia. Lo que yo le muestro acá es el movimiento normal que ocurre en el día a día cuando usted se moviliza, por ejemplo, como en una marcha, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Que a nivel, ¿no es cierto?, ya más cinemático se dan pequeños movimientos de traslación y rotación. Eh, en general, si bien se propone que la nutación y la contranotación son las mejores formas de describir este movimiento, eh, hay discusión de cómo se podría describir mejor, pero sí hay eh, una certeza, que que esta movilidad es relativa. ¿Qué quiere decir que sea relativa? Que depende uno de otro. Mire, imagínese, cuando yo estoy hablando de nutación, no solo ocurre un movimiento del sacro, sino que también ocurre un movimiento ilíaco, ¿no es cierto?, del ilion, ¿ya? Y eso significa que son movimientos relativos, uno relativo al otro, ¿ya? Y esto es tremendamente relevante. Entonces, cuando yo hablo de la articulación sacroiliaca, como en todas las articulaciones del cuerpo y como toda la funcionalidad biomecánica o de fisiología articular, tengo estabilidad pasiva, ¿ya? Una estabilidad pasiva que usted ya conoce o acaba de conocer por la que acabamos de ver, y que cuando ocurren los movimientos de, ¿no es cierto?, nutación, por ejemplo, se tensan los movimientos sacrotuberoso e interóseo, ¿ya? Y por ende se comprimen las superficies articulares. Eso es bien interesante. Quiere decir que cuando en los movimientos de nutación, cuando el ilíaco se anterioriza, ¿no es cierto? Y, la pelve o el ilion se va hacia posterior, hay una tensión del sacro tuberoso, por supuesto, porque hay una parte que está posterior, y del interóseo, que quiere decir que la nutación anterior, o sea, la rotación anterior en el movimiento de nutación justamente produce que se tense el ligamento más importante de la estabilización, ¿no es cierto?, sacroiliaca, ¿ya? Respecto a la estabilización activa, tenemos varios músculos.
si yo, ¿no es cierto?, genero una tracción de la musculatura, tengo varias acciones, ¿no es cierto? A nivel, ¿no es cierto?, de pelvis, yo tengo básicamente acciones de dos tandas musculares. Las posteriores, que tienen que ver con la musculatura lumbar o la musculatura de la columna, ¿no es cierto? Y las anteriores, que tienen que ver con la musculatura de la pared anterior del abdomen, ¿ya? Entonces, si estoy generando, ¿no es cierto?, eso a nivel, ¿no es cierto?, de pelvis, porque también tengo a nivel de extremidad inferior, ¿no es cierto?, la musculatura posterior del muslo y la musculatura anterior del muslo. Entonces, para ir adelantando, vamos a ver que la pelvis en general está atrapado por 4 acciones musculares: las acciones de la columna, de los músculos de la columna, ¿no es cierto?, lumbar o posterior, la acción de la musculatura de la pared anterior, la acción de la musculatura, ¿no es cierto?, de la posterior del muslo, que tiene inserción ahí, y la acción de la musculatura anterior del muslo, que también tiene inserciones ahí, ¿ya? Entonces, la estabilidad en general se incrementa para actividades más funcionales, y ahí viene la parte de lo que tiene que ver con los estabilizadores activos, ¿ya? ¿Cómo se genera acá ciertas estabilidades? Por ejemplo, podemos ver músculo erector de la columna y músculo del recto anterior. Mira el movimiento. Esto es para generar el movimiento. Yo necesito que haya una nutación. Entonces yo necesito que haya una rotación anterior del sacro y una rotación posterior del ilíaco. ¿Quién rota posterior el ilíaco? ¿No es cierto? La musculatura del recto del abdomen y la pared abdominal. ¿Quién rota hacia anterior? ¿No es cierto? El sacro. Son, ¿no es cierto?, la musculatura erectora de columna. Y en el caso también del ilíaco, para hacer también una rotación a posterior, la musculatura del bíceps femoral, la musculatura de posterior o los isquiotibiales también la rotan, ¿no es cierto?, hacia posterior. Y así es como yo genero, ¿no es cierto?, el movimiento de nutación, ¿ya? Y puedo ver lo último respecto a esta articulación, es que básicamente yo puedo ver que existe una compresión, ¿no es cierto?, de la articulación coxofemoral en su articulación, que genera también ciertas, ¿no es cierto?, transmisiones de fuerza que, dada la distancia que hay entre un eje de giro y otro, generan una rotación hacia posterior. Y ahí, por lo tanto, también favorecen un poco la rotación. Y lo último que me interesa ver es que, imagínense esto, la acción de la cadera permite, por donde está respecto al eje de giro articular, genera esto, pero el peso corporal, dada su línea de acción, genera que haya una, una anteriorización o una rotación anterior, ¿no es cierto?, del sacro. En términos concretos, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Quiere decir que el mismo peso o la acción del peso corporal, las líneas de acción del peso corporal, generan una anteriorización del sacro, favoreciendo la nutación, y que a su vez la transmisión de fuerza proveniente desde las extremidades inferiores, que se transmite a través de la compresión por la activación coxofemoral, tiene este vector de movimiento que genera una rotación posterior del ilíaco. Es decir, si hay algo que ocurre con la articulación sacroiliaca, es que está más o menos diseñada para lo que conocemos, ¿no es cierto?, como el movimiento de nutación. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Porque ahora voy a ir de lleno a la articulación interpubiana. ¿Profe? ¿Se escucha? Diga. Es que yo tenía una duda, por ejemplo, cuando se produce la nutación y la contranutación, Ujú. en esos puntos como el ligamento interóseo como que se torcería, ¿o no? No, sí y no. Se podría generar una pequeña torsión, ¿no es cierto? Pero recuerde que esta nutación y contranutación se dice que deben ser 2 grados máximo. Entonces, cuando yo muevo algo 2 grados, el nivel de torsión que genera es prácticamente mínimo e imperceptible. Ah, claro. Gracias, profe. De nada. Bien, articulación, ¿no es cierto?, interpubiana. Entonces, lo que ocurre acá un poco es como, primero, ¿qué tipo de articulación es? Lo que usted conoce, ¿no es cierto?, como sínfisis o cartilaginosa, ¿ya? Por algo se le llama la sínfisis púbica porque es una articulación cartilaginosa, ¿ya? ¿Cuáles son las superficies articulares? Una cavidad articular de cada pubis, ¿ya? Medios de unión, tiene un fibrocartílago, ¿no es cierto?, un fibrocartílago intraarticular. Tiene un ligamento interpubiano anterior, uno posterior, uno superior, y uno interior o arcuatum, que le llaman, ¿no es cierto? Ese nombre yo hace tiempo no lo había visto, no sé por qué se me coló. Mire la lógica de esta articulación. Tiene un ligamento un fibrocartílago, y tiene ligamentos
superiores, anteriores, inferiores y posteriores. O sea, está rodeado de ligamento esta articulación. ¿Ya? Si uno la puede, ¿qué gracia tiene un poco esta articulación, ¿no es cierto? Es que justamente también ayuda y genera la transmisión de carga, ¿ya? Si nosotros volvemos atrás y recordamos, vemos que la transmisión de carga va de anteriores a posteriores gracias al cinturón pélvico. Es decir, si no existiera el cinturón pélvico, las cargas no podrían ser transmitidas. Y justamente la articulación sacroiliaca en la parte posterior y la articulación interpubiana en su parte anterior, lo que permite esta disipación y transmisión de carga, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto? Yo tengo un ligamento que, ¿no es cierto?, que es el interpubiano inferior, el que justamente el que me confiere más estabilidad, ¿ya? Ahora, miren, si yo veo un corte, ¿no es cierto? Estamos viendo un corte en que estamos viendo una hemipelvis. Acá, ¿no es cierto?, podemos ver el ligamento, ¿cómo se llama esto?, anterior. Y acá lo que nosotros vemos es el fibrocartílago intraarticular, ¿ya? Y es tremendamente relevante eso, porque justamente a nosotros lo que nos permite es darle una mejor área de superficie de contacto a esto, una mejor concavidad, una mejor, ¿cómo se llama esto?, congruencia, y con eso podemos generar una mayor actividad. Hay ciertas consideraciones funcionales que nosotros tenemos que ver, ¿ya? Y estas consideraciones funcionales justamente tienen que ver con que la estabilidad del anillo pélvico está dado, ¿ya?, por estas dos articulaciones. Entonces, esto es bien interesante. Siempre recuerde, articulación sacroiliaca posterior, interpubiana anterior, y acá ocurre una transmisión y disipación de energía súper importante, ¿ya? Bien, tengo las 9:05. Porque el siguiente tema parte, ¿no es cierto? Me gusta como justamente partir un poquito los temas. Entonces me interesa que partamos este tema de lleno, así que 9:25, 9:26 partimos de nuevo, ¿ya? Así que voy a poner esto para